Hola Mayra, ahora sí, Sí, ahora sí se le ahora escucha sí. bien, Ay, profesor. qué vergüenza tan horrible. Les Suele presento, pasar, no les se presento preocupe. excusas. Entonces, bueno, Me muero de la pena con ustedes. Sebastián Morales. Pum, 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 pum. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Buenas tardes. Les presento excusas por este impasse técnico. Creo que es que he tenido el computador toda la tarde encendido, entonces me imagino que sí, como que se cansa, creo yo. Muy bien. Eh, a partir de lo que hemos hablado durante estos días, entonces vamos a hablar hoy un poco en profundidad ya sobre las compras. Vamos a empezar a tomar por temas, ¿cierto? Hablábamos que la cadena de suministro son cuatro etapas básicamente. Hablamos del aprovisionamiento, hablamos de la producción, hablamos de la distribución y hablamos del servicio postventa, más, como me recordaba anoche tal vez Mayra, la logística inversa. Eh, antes de empezar, el lunes, el miércoles o jueves, el viernes tenemos parcial, ¿no? Entonces, por ahí el lunes o el miércoles o jueves vamos a hacer aquí un ejercicio de negociación, ¿cierto? En la mañana seguramente estaremos hablando de los compradores, de los negociadores, de las características y demás. Entonces vamos a hacer aquí un taller nosotros de negociación, ¿cierto? Unos serán negociadores, otros serán, eh, compradores, otros serán vendedores, proveedores. Y la idea es como hacer unos ejercicios aquí de negociación, de cómo se negocia un precio, de cómo se negocian las entregas. Pues vamos a intentar que esto nos salga bien. Entonces, miércoles o jueves lo haremos y el viernes haremos nuestro parcial. Ahora sí, a partir de lo que hemos hablado de la cadena de suministros y demás, entonces dentro de la primera fase, que es el aprovisionamiento, tendremos las compras. Cuando ustedes cuando una empresa necesita o quieres lanzarse al mercado con un producto, con un servicio, eh, lo primero que tiene que hacer es averiguar sus materiales, quién los compra, quién los vende, perdón, quién los fabrica, quién los vende, quién los comercializa, ¿verdad? A qué precios se consiguen. Eh, ¿Dónde están ubicados los proveedores? ¿Están en la ciudad? ¿Están fuera de la ciudad? ¿Están dónde? ¿Cierto? Entonces, es importante digamos, para la compañía, saber ubicar, definir dónde están sus proveedores, suministradores, llaman algunos, o proveedores sencillamente como los conocemos de manera más corriente. Decíamos que nosotros tenemos la posibilidad de saber la demanda, entendiendo por demanda pues lo que necesitamos producir para satisfacer un mercado, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros hacemos cálculos y demás para ir al mercado a comprar, ¿cierto? Eh,
En ese proceso de compras, entonces, pues obviamente hay que, digamos, verlo desde la parte estratégica. Mm, no es salir a comprar ahí de cualquier manera, ¿cierto? Sino en el libro que les di el enlace, seguramente si ya lo han visto, dice comprar bien, vender bien. Quien compra bien, vende bien, ¿cierto? Pues porque es que comprar no es solamente ir al mercado a comprar la leche y ya, sino que eso supone unos procesos, supone unos procesos de negociación, unos procesos de construcción de confianza, ¿verdad? Porque tanto el proveedor como el comprador, pues uno está arriesgando su producto, el otro está arriesgando su capital. Entonces, hay que hacer un proceso previo de construcción de confianza, de tal manera que yo te pueda entregar mi dinero tranquilamente y tú me puedas entregar tu materia prima tranquilamente sin el riesgo, sin el temor de que yo me voy a perder con tu materia prima o que yo te entrego mi plata y tú no me vas a entregar un producto, ¿cierto? Entonces hay que hacer una construcción de confianza, una construcción de relaciones. Ya decíamos tal vez la semana pasada que la idea es buscar que sea una relación de saldo positivo, o sea, que gane el proveedor y que ganemos nosotros. Que gane el proveedor porque vende su producto y porque obviamente le queda un margen de utilidad. Y que ganemos nosotros porque solucionamos un problema de abastecimiento, ¿verdad? Morales Arley. Entonces, vamos a trabajar con un documento que está en la plataforma. Se llama compras. ¿Se llama cómo? Logística, compras de lectura, profe. No, cariño. No, no, no. Se llama, en la sesión 4, se llama Compras Guía 1. Las otras son lecturas. No hemos hecho lecturas. Anoche, el fin. Yo quisiera que esta noche o mañana hagamos lectura porque creo que ustedes no han leído nada. Entonces, creo que vamos a tener que hacer unas lecturas acá. Muy bien, se llama Compras Guía 1. Entonces, vamos a trabajar con esa. Vamos a compartirla acá. Y vamos a desarrollar nuestro tema. Muy bien. Tenemos acá. Entonces, nuevamente, Universitaria de Colombia, compras, logística y distribución. Compras. Entonces definamos. Sebastián Serrano, te veo aquí. Leamos, por favor. Sí, señor. Compras. Es el conjunto de actividades que desarrolla una organización para garantizar el suministro de materiales, insumos y accesorios propios de un producto que se realiza. Incluye el conocimiento de la necesidad, localización y selección del suministrador, negociación con el establecimiento de precio, tiempos de entrega, cantidades y fechas de entrega, calidad de los materiales y otros términos propios de una negociación seria y confiable, el seguimiento para el aseguramiento de la entrega, recepción y almacenamiento. Muy bien. Entonces, es el conjunto de actividades que desarrolla una organización para garantizar el suministro de materiales. Apresame un cauchito, que se me está desbaratando esto. Ángela, cierras tu micrófono, porfa. Gracias. Perdón. Tranquila. Gracias. Entonces, ¿qué actividades desarrolla la organización para conseguir el material, comprarlo y garantizar el suministro posterior? Aquí no se trata simplemente de comprar el material una vez, dos veces, sino que justamente digamos, este proceso de negociación es para garantizar que tú tengas el suministro permanente de tu producto en la compañía, ¿verdad? Entonces, ese es parte, digamos,
uno de los objetivos, ya ahorita veremos objetivos de las compras, ¿cierto? De garantizar el suministro de la compañía. Muchas veces hay que sacrificar de pronto, por ejemplo, precios. Muchas veces hay que sacrificar algún proveedor, un pago, ¿cierto? Para adquirir un producto, para garantizar que me despachen mi producto, ¿verdad? Porque dependiendo, hay veces que los manejos de los stock no, no, no funcionan bien. Entonces, podemos en determinados momentos dejar caer los stocks, ¿cierto? Y corremos el riesgo de que la planta se nos vaya a quedar sin insumos. Entonces, es muy importante como objetivo garantizar el suministro permanente. Muy bien, entonces el conjunto de actividades. ¿Qué vamos a desarrollar aquí en compras? Vamos a hablar de las políticas de compras, vamos a hablar de los objetivos, de cómo se ven las compras en la organización, vamos a hablar de los proveedores, de cómo, de cuál es la gestión de proveedores, vamos a hablar del proceso de compras en sí, ¿verdad? ¿Qué documentación hay que hacer normalmente? Normalmente unas empresas hacen más, otras hacen menos, pero digamos dentro de lo normal. Vamos a hablar del almacenamiento, en este caso de las materias primas, vamos a hablar de inventarios y stocks y vamos a hablar de aseguramiento de la calidad. 2, 4, 6, 8 temas que forman parte de las compras, ¿cierto? Del proceso compras. Por eso digo que no es tan simple como que únicamente ir y comprar la leche, ir y comprar un insumo, ir y comprar una materia prima, sino que supone una serie de esfuerzos adicionales, una serie de requisitos, una serie de parámetros que hay que tener en cuenta para garantizar el producto final. Recuerden que nosotros estamos vendiendo un producto, ¿cierto? Y ese producto debe cumplir con unos requisitos de calidad, por supuesto. Entonces, claro, de precio y demás, pero sobre todo de calidad. Y esa calidad está determinada por los insumos que nosotros utilicemos, por las materias primas que nosotros utilicemos. Entonces, en ese sentido, el proceso de compra se convierte en un proceso complejo y estratégico para la compañía. Muy bien, hablemos de políticas. ¿Qué son las políticas? Sebastián. Sí, señor. Una política organizacional es una orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y acatada por todos los miembros de la organización. En ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada área de la organización. Las políticas empresariales son guías para orientar la acción. Son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. Las políticas deben ser dictadas desde el nivel jerárquico más alto de la empresa. Muy bien. Entonces decimos que son directrices, que son lineamientos, que son declaraciones, ¿cierto? Finalmente una política es una declaración de la compañía, de que va a tener unos determinados comportamientos, de que va a tener unos determinados procesos, procedimientos y demás, ¿cierto? Que finalmente todo ese conjunto de políticas se convierten en una cultura organizacional, ¿verdad? Desde el punto de vista de atención a los clientes, desde el punto de vista de atención a los proveedores, desde el punto de vista de atención de sus grupos de interés internos y externos, ¿verdad? Entonces, esas políticas son fundamentales en la compañía porque fijan el quehacer de la empresa, fijan el comportamiento que va a tener respecto de los diferentes aspectos, de los diferentes procesos o funciones administrativas, ¿verdad? De los diferentes grupos de interés. ¿Cuál va a ser el comportamiento mío con el Estado?
¿Cuál va a ser el comportamiento mío con la sociedad? ¿Cuál va a ser el comportamiento mío con los clientes, con los proveedores, etcétera? En general, con todos los grupos de interés. Esos lineamientos, esas declaraciones, esas directrices son las que determinan el comportamiento de una empresa, la seriedad, ¿verdad? Quienes hayan estado en un proceso de certificación de una empresa habrán escuchado de los valores, ¿cierto? Políticas y mejor, misión, visión, políticas, valores, objetivos, etcétera, ¿verdad? Allí se fijan las políticas y dice acá, desde lo estratégico. Entonces, vamos para allá nuevamente. Estamos acá. Entonces dice que desde el punto de vista estratégico, políticas de criterios generales de ejecución y facilitan la implementación de las estrategias, ¿verdad? Para eso entonces veamos, recordemos un momentico la parte de planeación estratégica. Dijimos que tenemos planeación estratégica, que es la planeación dada desde la alta dirección, ¿verdad? Y aquí forma parte la misión, la visión, las políticas, las define la alta dirección, ¿verdad? Dijimos que viene después la planeación táctica, que es la planeación que hacen los directivos, los gerentes o directores, como los llamen, de cada una de las áreas funcionales, ¿cierto? Producción, administrativo, el financiero, etcétera. Y finalmente dijimos que están la planeación operativa, que es la planeación de corto plazo, que es la que dijimos que es la que se hace día a día, ¿cierto? En este entendido, entonces, las políticas están establecidas por la alta dirección, ¿verdad? Porque son las que, insisto, determinan como el comportamiento de una organización. Dice que una política debe ser diseñada, divulgada, comprendida y acatada por todos los miembros de la organización, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de una política, todas las personas que conforman la empresa deben estar de manera uniforme, de manera unánime, comprendiéndola, practicándola, ¿cierto? Ejemplo, una política empresarial de mantenimiento, una política de mantenimiento. En esta compañía no se utilizan repuestos genéricos, únicamente se utilizarán repuestos originales, genuinos. Esa es una política de mantenimiento, ¿verdad? Se divulgó, se entendió, se comprendió, se le contó a todo el mundo. De tal manera que mañana necesitamos comprar un repuesto de cualquier máquina y ya la persona que lo vaya a comprar sabe que tiene que comprar un repuesto original de la máquina, ¿cierto? No es que por ahorrarse una plata va y se compra por allí el genérico, no, porque esa no es la política de la compañía, ¿verdad? Entonces, tienen que ser divulgadas, comprendidas, acatadas y practicadas. Por eso es que le dicen al cura que predica pero no aplica, porque el cura se supone que dice que todos debemos ser santicos y que no sé qué, y que no romper un huevo, pero el hombre rompe toda la canasta, ¿cierto? Entonces, tienen que ser practicadas todas las políticas para que la compañía pueda cumplir todos sus objetivos. Muy bien. Entonces, desde lo estratégico, decimos estrategias de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Las políticas. Muy bien. Tipos de políticas organizacionales. Tipos de políticas. Entonces tenemos unas políticas generales, y tenemos unas políticas específicas. Sebastián. Sí, señor. Generales son las que aplica a todos los niveles de la organización.
son de alto impacto o criticidad. Por ejemplo, políticas de presupuesto, políticas de compensación, política de la calidad, política de la seguridad integral, entre otras. Y encontramos las políticas organizacionales específicas, que son aquellas que aplican a determinados procesos que están delimitadas por su alcance, por ejemplo, políticas de ventas, políticas de compra, políticas de seguridad informática, políticas de inventario, entre otras. Muy bien, gracias Sebastián. Entonces, nos vamos a devolver un momentico a la anterior diapositiva, acá. Entonces decimos políticas generales y políticas específicas, ¿verdad? Entonces, aquí en las estratégicas, en la planeación estratégica, se definen las políticas generales, ¿verdad? Tengo una política de producción, tengo una política de mantenimiento, tengo una política de recursos humanos, tengo una política de logística, tengo una política de compras, etcétera, ¿verdad? Acá. Y acá en la parte de tácticas, entonces tenemos las políticas específicas, ¿cierto? Cada departamento, a partir de esa política superior, entonces establece sus propias políticas, ¿cierto? De cada uno de los departamentos. De tal manera que entonces tenemos una organización con políticas para construir, digamos, todo el soporte que nos lleve a tener un comportamiento organizacional y lograr los objetivos. Recordemos también, los objetivos los establece la alta dirección, los objetivos estratégicos. Un objetivo estratégico. La compañía dice, queremos participar, aumentar nuestra participación en el mercado en 5 puntos, ¿cierto? Hoy la compañía tiene una participación en el mercado del 2%, del 3%, y queremos hacer una presencia del 7, del 8%. Entonces el objetivo estratégico es aumentar nuestra participación en 5 puntos. El objetivo estratégico general, ¿cierto? A partir de ahí entonces establecemos hacia abajo los objetivos. Las políticas igual, las establecemos en cada uno de los departamentos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Listo. Continuamos pues. Entonces, vamos a ver el esquema general de las políticas organizacionales, tanto las generales como las específicas. Entonces, política general. Y tenemos una política general financiera, una política general de mantenimiento, de recursos humanos y así sucesivamente de cada uno de los departamentos o áreas funcionales de la compañía. Ustedes son auxiliares administrativos, ¿Tienen claro qué es una función administrativa? ¿Tienen claro ese concepto? ¿Qué es una función administrativa? Profe, pues yo lo entiendo como tomar ciertas decisiones particulares, en este caso pues tomando, no sé, actos que encaminen pues a satisfacer cierto interés público y pues de la empresa, ¿no? Lo tomo por ese lado. Jefferson, cuando les hablen de una función administrativa, les están hablando de la función producción, de la función financiera, de la función logística, de la función comercial, ¿cierto? Cuando se habla de una función administrativa, se está hablando como de un departamento, ¿cierto? Para que tengan claro ese concepto. Funciones administrativas.
cuando a mí me hablen, me pregunten cuáles son las funciones administrativas de su empresa. Entonces yo digo, tenemos producción, tenemos comercial, tenemos administrativo, tenemos financiero, ¿cierto? Esas son las funciones administrativas que tenemos, pero por supuesto que hay más, ¿cierto? Entonces se refiere a eso el concepto función administrativa. Bueno, muy bien, seguimos. Entonces tenemos acá las políticas generales de cada departamento, ¿verdad? Luego vienen las políticas, yo aquí me equivoqué, yo coloqué políticas especiales, pero son políticas específicas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por ejemplo, viene del departamento financiero y el departamento financiero establece una política específica que dice política de pagos, ¿cierto? ¿Qué puede ser una política de pagos? Señor, establecer como horarios a la hora de realizar los pagos de cada uno de los proveedores de la empresa, semanal, mensual. Exacto, exacto. Esa es una política de pago. En esta compañía se paga el primer viernes de cada mes, se le paga a las empresas que tengan el NIP en fulano de tal, ¿cierto? El segundo viernes se le paga a las empresas que tienen tal NIP, el tercer, y así sucesivamente, ¿verdad? Correcto. Esa es una política de pago, ¿verdad? Una política de pago. Esta empresa únicamente pagará por transferencia electrónica. No pagaremos en efectivo, no pagaremos con cheque, nada de ese, ni con tarjeta de crédito, nada. Únicamente pagamos por transferencia electrónica. Todo el mundo ya sabe eso y que así pagan. Entonces no vaya a pedir un cheque, no vaya a pedir, ay, por favor, no, eso no me lo venga a pedir porque es que aquí sabemos, tenemos clarísimo que es únicamente transferencia electrónica, ¿verdad? Política de pago. Esa es una política financiera. Muy bien. Seguimos. Política de pagos. Hay una política de viáticos. ¿Por qué la financiera habla de la política de viáticos? Pues porque es la que maneja el dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una política de viáticos? Una política de viáticos es que cuando usted tenga que viajar en representación de la compañía, se le paga el equivalente a su salario por el día o días que esté por allá, más un 5%, por ejemplo. Eso es una política, ¿verdad? Una política de viáticos. Cada vez que usted viaja en representación de la compañía le paga hotel 3 estrellas. Si usted quiere pagarse un hotel, si quiere alojarse en un hotel 5 estrellas, usted paga el excedente, ¿cierto? La compañía le paga hasta las 3 estrellas. Esa es una política de viáticos. Es clarísimo, ¿cierto? Entonces, todos los ejecutivos que tengan que viajar verán cómo quieren, pero la empresa únicamente le paga hotel 3 estrellas, ¿verdad? Esa es una política de viáticos. Una política de viáticos puede ser, por ejemplo, cada vez que usted tenga que desplazarse en representación de la compañía, sus viáticos le serán pagados en dólares. Punto. ¿Cierto? Esa es una política de viáticos, una política de pagos. Bueno. Una política de flujo de caja. ¿Qué significa eso? De flujo de caja. ¿Qué cantidad de dinero debe manejarse? ¿Hasta qué tope se pueden manejar los pagos? Exactamente, exactamente. ¿Cuánto dinero vas a tener tú máximo en caja? Porque claro que depende, obviamente depende de la política de pagos. Porque si tú has dicho, por ejemplo, que no vas a pagar nada en efectivo, ni de contado, ni en cheque, ni nada así por el estilo, ¿cierto? Entonces, muy seguramente tu política de flujo de caja será un poco más ¿Reducida? Exacto, más ajustada, ¿cierto? Ya para los gastos menores. Exactamente. Tú no La caja menor.
Exacto, exacto. Tú no necesitas tener en el banco montañas de plata disponibles, no, sencillamente tienes una caja menor y ya, ¿cierto? Porque el resto de compras, el resto de todo, lo vas a manejar por transferencia, ¿cierto? Esa es una política de flujo de caja. Y así puedes establecer muchas políticas desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Financiero. Muy bien. Veamos a ver qué más hay acá. Mantenimiento. La siguiente política es de logística. Quedémonos un momentico en mantenimiento. 2 o 3 políticas de mantenimiento que se nos ocurran. Yo ya dije una. Acá no utilizamos repuestos genéricos. Únicamente vamos a utilizar repuestos originales de la marca, de la máquina, ¿cierto? Del fabricante. No vamos a utilizar repuestos genéricos. Otra. Establecer un horario de mantenimiento mensual o cada 3 meses, dependiendo de la máquina y del mismo uso que se le dé. Correcto. Establecer una política de mantenimiento preventivo. Correcto. ¿Cierto? Es clarísimo. Aquí en esta empresa se le hace mantenimiento a las máquinas los días fulano, sutano, mengano. ¿Cierto? Y cada una de esas políticas obviamente irá acompañada con un procedimiento. ¿Cierto? El mantenimiento preventivo se hace así, asá, asá, asá. ¿Verdad? Muy bien, Sebastián. Otra. Profe, y el mantenimiento programado. Claro, es digamos, hay dos clases de mantenimiento programado. Uno que es el que, digamos, el que sugiere el fabricante, ¿cierto? Para poder dar la garantía. Y otro que es el que tú dices, que es el mantenimiento preventivo. Preventivo programado. Normalmente el preventivo pues es un programa que se hace de mantenimiento con alguna periodicidad, ¿cierto? Es como casi lo mismo, el programado y el preventivo, ¿cierto? Entonces también puedes tener una política. Por ejemplo, tú puedes decir el mantenimiento, los programas de mantenimiento, hay una modalidad de mantenimiento que se llama las ventanas de mantenimiento. Esas ventanas son espacios de tiempo. Por ejemplo, las noches o los festivos, ¿cierto? Se convierten en ventanas de mantenimiento. Entonces tú puedes decir el mantenimiento programado, los programas de mantenimiento, algunos los vamos a hacer en esas ventanas, en los festivos, en los dominicales o en las noches, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son, digamos, máquinas especiales. Para no parar la producción. Exactamente, exactamente. Para no parar la producción, para no parar las máquinas, entonces lo hacemos en tiempos, digamos, que normalmente no son de jornada ordinaria de trabajo. Exactamente, esa es una política. Otra política de mantenimiento. El Profe, aseo diario. podría ser también, por ejemplo, cuando se daña una máquina en cualquier momento que no está programado, ¿qué se debe hacer? En ese caso, ¿no? Entonces tú puedes tener, por ejemplo, por política, para evitar eso, entonces tener, por ejemplo, una máquina sustituto, ¿cierto? ¿Ustedes ven la Fórmula 1? ¿De cuándo en vez? Sí, señor. Listo. Casi. ¿Han escuchado en la Fórmula 1 lo del carro muleto? Sí, El carro muleto. El carro muleto es un carro que tiene el conductor guardado en los hangares, en los talleres, ¿cierto? Una copia idéntica del que utiliza en carrera. Idéntica, ¿cierto? En cilindraje, en potencia, en todo absolutamente. De tal manera que si a última hora el carro titular le falla, entonces tiene su carro muleto.
Esa es una política. Entonces, en las empresas puede ocurrir eso. Hay máquinas o secciones de la producción que son muy sensibles, ¿cierto? Son muy sensibles por las máquinas, por las operarias, por los materiales, por la complejidad del proceso, ¿verdad? Que requieren de pronto tener máquinas especiales de apoyo. Entonces tú las tienes ahí al lado de la línea de producción y en cualquier momento que se dañó, que cualquier cosa le pasó, entonces sencillamente retiras la mala y colocas la buena y sigues la producción. No hay ninguna afectación. Esa es una política, ¿cierto? Una política de mantenimiento. Cada vez que se dañe alguna máquina o pase algo extraordinario, mejor dicho, la política mejor, la presento desde otro lado. Aquí únicamente se contratará personal calificado, técnico o tecnólogo, digamos en lo que tiene que ver con mantenimiento. No vamos a contratar empíricos, sino todos tienen que ser mínimo técnicos. Aquí la institución, por ejemplo, la institución, hasta el año pasado contrataba maestros sin especialización, únicamente con su pregrado. Pero a partir del año pasado empezó a decir, en esta universidad ya no se contrata sino mínimo con una especialización, ¿cierto? Esa ya es una política. Si usted no tiene una especialización, por lo menos, no puede dictar clases en esta universidad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, políticas de mantenimiento. Continuemos. Así tendremos políticas de recursos humanos. Un par de políticas de recursos humanos, por favor. Espérate. ¿A quién veo por aquí? Alejandra Martínez. Una política de recursos humanos. Alejandra, ¿estás ahí? Ya va, profe, estoy pensando. Una política de talento humano, cariño. Te voy a decir una. En esta compañía no se aceptan matrimonios, o familiares mejor. No se aceptan familiares. Esa es una política de talento humano. Ok. Listo, ahora sí la tuya. ¿No se permiten familiares en la empresa? Esa es la que estoy diciendo, nena. Ah, ok. Pero bueno, sí. Una parecida. Que existe. Entonces, no se permiten tatuajes ni joyas en la horario laboral. Bueno, esa está bien, pero, Ok. pero resulta que eso también forma parte del sistema de gestión para la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Sí, Entonces, ya no sería una política, sino que es sencillamente un requisito, ¿sí? Es un requisito de ley que hay que cumplir sí o sí. Pero sí te pueden decir, Alejandra, si tú aquí en la empresa te enamoras de Jorge, uno de los dos se tiene que ir, ¿verdad? Esa es una política, no se aceptan parejas. Una cosa es familiares, otra cosa es parejas, ¿cierto? Entonces, te tienes que enamorar de Jorge y se tienen que ver por allá hurtadillas y tocarse la manito por debajo de la mesa para que no los vean y no los van a echar, ¿cierto? Mantener todo en silencio. O uno de los dos se tiene que ir, ¿correcto? Correcto. Esa es una política de recursos humanos. Otra política, Michael López. Profe, otra política puede ser como estudio mínimo requerido, tiene que ser técnico. Sí, correcto. Esa es otra política, ¿cierto? Nuestros empleados todos deben tener mínimo nivel académico técnico. No aceptamos menos y no aceptamos empíricos ni nada por el estilo. Muy bien. Política de... Profe. Señor. Tengo una si me deja participar. Dale, claro. Profe, se contrata
a cada persona, siempre y cuando supere las 3 entrevistas, una con la jefe de recursos humanos, segundo con la administradora y tercero con el gerente general de la empresa. Correcto, correcto. Esa es una, bueno, además de que forma parte de un procedimiento, entonces lo estableces como política. Porque muchas veces está el procedimiento y dicen, uy, pero es que este muchacho, mírese ese palmarés, mire, está preparado, no, está más preparado, ahí sí como dicen, más preparado que un yogur, mire esto, la experiencia que trae. Sí, pero es que no le hizo la entrevista a fulanito. Alguien puede decir, no, pero no importa, engánchelo así. Hasta ahí digamos que está violando el procedimiento, pero no está, como no está establecido como política, entonces podemos decir, tranquilos. Pero cuando ya tú estableces eso como política, entonces ahí sí es impajaritable. Las 3 entrevistas van sí o sí, ¿cierto? Porque ya es una política. Muy bien, sí señor, está bien. Vamos pues a seguir aquí. Entonces tenemos políticas de producción. Aquí aparece ahora políticas de logística. Política de rotación de inventarios. ¿Qué es una política? Primero, ¿qué es rotación de inventarios? Depende de cómo lo maneje cada empresa, si hay por los primeros en entrar, últimas en salir, o últimas en salir, primeros en entrar, o promedio ponderado. Ese es un sistema. Depende, exacto. Pero esos son sistemas de inventarios, Janet. Son sistemas de inventarios, ¿sí? No tiene nada que ver con la rotación de inventarios, sino con la forma en que tú vas a llevar el inventario. ¿Sí me comprendes? Sí, más o menos. La rotación de inventarios es un indicador, ¿sí o no? Ustedes ya vieron contabilidad, ¿cierto? Sí, señor. Hola. ¿Ustedes ven una sola contabilidad? Sí, me imagino. ¿Una o dos? Una. Una. Y ya la vieron, listo. La rotación de inventarios es un indicador, ¿sí? Que sale de los estados financieros. ¿Qué significa la rotación de inventarios? ¿Qué significa? Hola. Profe, como se determina qué productos se están consumiendo o vendiendo. Sí. Pero, a ver, un indicador de rotación de inventarios puede ser, por ejemplo, 0.8, puede ser 2. ¿Qué significa esa cifra? Si el producto sí se está moviendo o no se está moviendo. Sí, no. Sí, más específicamente, ¿qué significaría ese moviendo, Janet? Así, si sale o no sale. Si yo tengo un producto que sí me está saliendo, por ejemplo, por decir una panadería, que el roscón de arequipe sale más que el roscón de bocadillo. Entonces yo tengo que mirar, me estoy vendiendo más el de arequipe, pues voy a hacer más de arequipe que de bocadillo. Pienso yo, analizo yo eso. Correcto, Marcela Sánchez. ¿Tú no tienes sonido, Marcela? ¿Audio no tienes? Marcela, no Sí, tiene audio. profe, sí tengo, pero es que me daba pena interrumpir a mi compañera. Ah, ya. Sí, señora, es lo que tú dices. La cantidad de veces que el producto se consume, ¿sí? Correcto. La cantidad de veces que La cantidad de veces que se renueva el producto también, profe. Exactamente. Que tú compras y vendes, que tú compras y vendes, compras y vendes, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices que tu indicador de rotación de inventarios es 1, ¿qué significa? Cuando el indicador dice 1, ¿qué significa eso? ¿Está rotando bien? No. Que te demoras 12 meses para comprar y vender el producto.
Entonces tienes una rotación muy lenta, ¿cierto? O sea que tiene más inventario del que se requiere. No, no. Que Así tú no le vendes sale el el producto. producto, que te demoras 12 meses en vender tu Para vender un producto. producto. Exactamente, exactamente. Porque recordemos que el indicador se establece sobre un ejercicio contable. ¿Y el ejercicio contable es cuánto? Un año, ¿cierto? El ejercicio contable. Ustedes hacen corte cada 31 de diciembre. El ejercicio 2020, el ejercicio 2019, ¿cierto? Y ahí calcula indicadores. A lo largo del año, pues tú lo estás haciendo, pero con respecto a un año. Entonces, cuando terminó 2020 y tú dijiste, déjame conocer el indicador de rotación de inventarios y el contador te dice 1, inmediatamente te enojas con comercial, porque dices, no puede ser que nosotros nos demoremos aquí un año para vender el producto, para vender el inventario, ¿cierto? ¿Qué pasa si el indicador me dice que es 6? ¿Está en un promedio? La Dime. mitad, profe, se está demorando la mitad Un promedio. para cumplir el No, O sea, ejercicio. ni se mueve, no, ni se queda quieto. no. Significa, si mi indicador es 6, significa que estoy rotando los 6 veces al año. 6 veces compro, 6 veces vendo. Significa que cada 2 meses estoy vendiendo, ¿cierto? Entonces tengo una buena rotación del inventario, ¿verdad? Cuando yo tengo una buena rotación del inventario, tengo una buena rotación de la cartera, tengo platica, ¿cierto? Porque estoy comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo cada 2 meses, ¿verdad? Eso significa un indicador de rotación del inventario de 6 o de cualquier cifra que sea. Si tengo una rotación del inventario de 2, significa que me demoro 6 meses en vender mi producto. Por tanto, tengo dificultades de plata, ¿cierto? Porque no tengo liquidez. Porque si me demoro 6 meses vendiendo, pues tengo que financiar 6 meses gastos, 6 meses mano de obra, 6 meses materiales y demás, ¿cierto? Hasta que me entre dinero. ¿Es claro el concepto? Sí, profe, sí. Listo. Eso se lo debieron haber enseñado allá, en contabilidad. No, Muy no es bien. que nosotros no vimos inventarios, profe. No, sí, ¿verdad? Es que la contabilidad que nosotros vimos fue muy básica. Muy básica, sí, claro, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. De todas formas, es que por eso uno tiene que ir más allá del programa, ¿cierto? ¿Qué tal si yo me pongo únicamente a hablarles de lo del programa, lo que dice el programa? Pues me muero del tedio. Y si hay cosas que les tengo que decir y no se las digo porque no dice el programa, pues mal hecho. Entonces, tengo que ver cómo vamos estirando el tiempo o cómo voy yo caminando para poderles contar todas estas cosas que les estoy contando. No es posible que un técnico administrativo no sepa qué significa un indicador de rotación del inventario. No puede ser, debe saberlo, ¿cierto? Entonces, si no se lo han dicho, se lo estoy diciendo de tal manera que sepan, ya, mire, Aprendimos algo hoy mucho mejor. aprendimos algo hoy, sí señora. Muy bien, entonces continuamos. Estamos en acá. Tuntún. Listo. Rotación de inventarios. Política de transporte. En logística, ¿qué será una política de transporte? Chicos. No utilizaremos empresas intermediarias, sino vamos a contratar eh, un, un transporte que esté siempre disponible para la empresa. Perfecto. Esa es una política de transporte, ¿cierto? Tener clarísimo, establecer quién nos va a transportar o en qué condiciones o bajo qué parámetros o bajo qué condiciones, ¿cierto? Pero que las tengamos claras. Muy bien. O subcontratamos o sencillamente tú dices,
Nuestra política de transporte es que nosotros vamos a encargarnos del tema. Por tanto, nosotros vamos a tener una flota de transporte, ¿cierto? 5 carros, 100 carros, lo que sea, pero va a ser propio, transporte propio. Muy bien, Sebastián. Así es la vuelta. Tenemos una política de entregas a tiempo. ¿Y eso qué? Política. Política. Se puede hacer determinando la distancia, establecer si son 5 kilómetros, se entregarán 40 minutos, si son 10 kilómetros, se establecerá que será 1 hora y 20 minutos, y si tal vez en otra ciudad, de un día para otro. Establecer esos tiempos y tenerlos claros a la hora de entregar cada uno de nuestros productos. Exacto. La semana pasada hablábamos del servicio postventa, ¿cierto? Y hablábamos aquí un poco, pontificábamos un poco sobre la entrega de los domicilios y demás. Entonces, y hablamos algo del just in time, ¿cierto? De los 5 rights, de las 5 R's. La cantidad correcta, en el momento correcto, con la calidad correcta, para el cliente correcto, en el sitio correcto, en el momento correcto, ¿cierto? Entonces, el momento correcto es el tiempo que tú decides para entregar, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de servicio postventa, digamos que esa política es fundamental. Política de entregas a tiempo. Aquí hay una política que les voy a comentar, es un poco chistosa para que ustedes vayan, ustedes seguramente la han escuchado. Atención. La señora le dice al esposo, mi amor, en esta casa se hace el amor a las 8 de la noche. ¿Esté o no esté? ¿Qué hace el señor? Le toca llegar. Ahora si no le quitan el puesto. El hombre a las 7:30 está en la casa, ¿sí o no? El hombre a las 7. Entonces, política de entrega, política de cumplimiento, política. La empresa se compromete a entregar a tiempo y a cumplir, ¿cierto? Obviamente lo que estás diciendo tú, Sebastián, se establecen, habrá que hacer un estudio y demás de las rutas, de los espacios, en fin, de los medios de transporte, ¿cierto? Para poder dar cumplimiento a esa política. Entregamos a tiempo. Muy bien. Compras. 2 o 3 políticas de compras. Una que se maneja en mi empresa es realizar compras 2 veces a la semana. Una compra general y 2, una compra preventiva ya que se acabó el producto porque se vendió en un tiempo antes determinado, se hace una segunda compra de manera de emergencia para tener un buen stock del producto. Ok. Y está establecido así por política. Sí, señor, para que no haya desorden, por ejemplo, que a una persona de la empresa se le olvidó pedir algo, entonces para que no exista ese tipo de desorden y haya una buena organización dentro de la misma. Perfecto. Es que cuando existen esas políticas, es muy fácil planificar todo, ¿sí o no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la política financiera, de las políticas de pagos, cuando tú tienes todo perfectamente establecido, pues te queda muy fácil gestionarle el dinero. Si tú estás, por ejemplo, de pronto un poco corto de dinero y sabes que tienes que pagar, pues fácilmente puedes planificar, puedes tramitar, puedes gestionar los préstamos que sean necesarios para allegar el dinero, ¿cierto? Entonces, esas políticas facilitan mucho la organización de la compañía. Muy bien, Sebastián. Política de entregas a tiempo. Ah, bueno, estábamos en políticas de compras, entonces tú dices compramos 2 veces a la semana. Una política de compras puede ser, por ejemplo, únicamente compramos a empresas certificadas, ¿cierto? Cualquier otra empresa no nos interesa. ¿Por qué? Sí,
Eso es muy importante y Claro, eso, digamos, que creo que hoy en día casi todas lo tienen, porque tienen que ver que paguen impuestos, que sean exactamente. legales. Y no Exacto. solo eso, que deben de cumplir con los trámites de la Secretaría de Salud o de Secretaría de los diferentes entes regulatorios del país. Correcto, correcto. Entonces, tú estableces como política, solo le compramos a empresas que estén certificadas. Además, pues porque es una empresa certificada, se supone que es una empresa seria, se supone que es una empresa que vende productos de primerísima calidad, ¿verdad? Muy bien. Otra política de compras. Solo proveedores nacionales. Perfecto. Solo proveedores nacionales, ¿cierto? Solo le compramos a... Muy bien, muy bien. Seguimos. Política de ventas. Entonces dice, política de comisiones, ¿cierto? Establecemos que para los vendedores, por ejemplo, los que hacen correría por el país, van a ganar un determinado porcentaje. Que de pronto para los vendedores por ventanilla o demostrador tienen otras comisiones. Se establecen por política y así nos evitamos estar atendiendo a Pedro, a Juan, a María y entonces llega Blanca que dice, venga doctor, pero es que mire, yo a mí me está rindiendo. No, no, mía, no me pida más porque es que esa es la política, 2%, 3%, etcétera, ¿cierto? Cuando se establece por política, pues allí nadie puede llegar, digamos, a decir, venga, tengan una especial consideración conmigo. No, nada. Es la política y a eso nos ajustamos. Política de distribución. El viernes hablábamos de distribución. Entonces, una política de distribución. Profe, perdonen que le interrumpa. Señor. De las políticas de ventas, esas que acaba de enunciar son internas y deben ser únicamente internas o, por ejemplo, pueden ser también externas con cada uno de los compradores. Por ejemplo, por una compra superior a 1.000.000 de pesos, siempre se le va a dar el 10% o algo así. ¿Esas se pueden implementar? Sí, claro, sí, claro. Y son políticas de políticas específicas, ¿cierto? Una política general de ventas, ¿cuál podría ser? Una política general de ventas. Que el producto solo, salga solo con el 50% del anticipo, ¿cierto? O sea, que se le dé la salida. Por ejemplo, no entrego el producto hasta que no me cancele el 50%. ¿Es lo que quieres decir? Sí. Correcto. Eso puede ser una política. General, ¿cierto? Aplicaría para todo. Otra política general de ventas. que se haga. Únicamente, señor, Sigue, profe. únicamente le vendemos a personas jurídicas, ¿cierto? Aquí vino don Pedro Juan. ¿Tienen IT? No, señor. Entonces, qué pena, pero con usted no hacemos negocios. Hacemos negocios exclusivamente con personas jurídicas. Esa es una política general de ventas, ¿cierto? Que es de lo, digamos, de lo que decíamos que es lo estratégico, ¿verdad? Aquí no hacemos negocios con personas naturales, nada, únicamente con personas jurídicas. Eso sería una venta, una política general de ventas, ¿correcto? Correcto. Bueno, la política de distribución, según lo que hablábamos el viernes, ¿cuál puede ser una política de distribución? Debe ir empacado en una caja, con bolsa doble sellada de bioseguridad y con los logos distintivos de la empresa. Perfecto. Esa es una política de distribución. Una más, una política general de distribución. Una política general. ¿Cuál sería? Se entregarán en días claves, miércoles y jueves, digámoslo así. No, esa sería específica. General, que es más Ok. amplia. Tal vez el horario, profe. Podría ser. Podría ser. La cobertura, profe, digamos, solo para Bogotá. Eso sí, eso sí. Eso sí es una política general.
general. Muy bien. Política de distribución y finalmente política de precios. Política de precios. Entonces, ahí lo que ustedes se quieran imaginar respecto de los precios. Hay políticas de precios que se establecen, por ejemplo, para gestionar inventarios, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes cuando revisan su inventario, sus stocks, encuentran que tienen 2 o 3 productos que no están rotando, ¿cierto? Que tienen rotación 1, que tienen rotación .6 o .7 o algo así, ¿cierto? Entonces establecen una política de precios y dicen, aquellos productos que estén en estantería más de cualquier cifra, 8 meses, se van a vender al costo o se van a vender con un descuento del 30 o del 40 o lo que sea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesitas dinamizar el inventario, porque necesitas mover tus mercancías, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando hace rato del índice de rotación de inventarios y tienes un índice de rotación bajísimo, lento. Entonces, puedes tú establecer unas políticas de precios que te ayude a agilizar la venta, a mover el producto, a rotar el producto. ¿Correcto? Correctísimo. Michelle, ¿estás ahí? Yure, ¿estás ahí? ¿Ustedes están ahí? Sí, señor. Sí, señor, por supuesto. Ah, bueno, gracias. Es que me siento aquí que estoy únicamente con Mayra, con Ángela, por raticos con Alexander y ya. Y por raticos con Jefferson. Bueno, continuamos. Entonces, políticas generales, que son las estratégicas, y políticas específicas, que son las de cada área funcional, las de cada departamento, ¿verdad? Hago un poco de énfasis en esto porque uno podría en el parcial del viernes preguntar, explique claramente qué son las políticas específicas y qué determinan, ¿cierto? Entonces ahí quedamos como envainados, ¿cierto? Muy bien. Ojo, ojo. Ejemplos de políticas de compras. Ejemplos de políticas de compras. Entonces, Michelle, ya que te veo aquí. Michelle. Sí, señor. Adelante, cariño. Ejemplos de políticas de compras. A continuación, algunos ejemplos de política de compras de un negocio. Todas las adquisiciones de la compañía deberán realizarse a través del departamento de compras. Correcto. Muchas veces, en muchas empresas que no están organizadas, todo el mundo compra, ¿cierto? Compra el gerente de producción, sus materias primas, el gerente el gerente comercial compra publicidad, el gerente de administrativo entonces compra la papelería, compra el café, compra computadores, ¿verdad? Y todo el mundo compra. Entonces, papi gerente dice, este tema de las compras me tiene loco, porque cuando uno tiene así el presupuesto disgregado, ¿cierto? Se le convierte en un tema muy difícil de controlar. Entonces dice, no, a partir de la fecha, todas las compras las va a hacer un departamento de compras. Doña Mayra Ureche va a hacer las compras, ella es la jefe de compras, y únicamente ella va a comprar, ¿cierto? Entonces ya todos tienen que someterse a que ella les compre los materiales, a que ella compre los computadores, la papelería, el café, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Seguimos, Michelle. Está prohibido que los empleados acepten obsequios o gratificaciones. Esa es una política muy seria, y debería mantenerse, pero hoy no. Hoy nos hemos vuelto muy laxos con ese tema y entonces llegó diciembre con su alegría y empiezan a aparecer las botellas de licor
y empiezan a aparecer los obsequios y las tortas y las vainas, ¿cierto? No debería existir ese tema de los obsequios. Es una política. Muchas empresas prohíben recibir cualquier tipo de obsequio, ¿verdad? Las importaciones de maquinaria o equipos serán utilizadas por el comité de compras. Entonces resulta que Avianca necesita comprar 5 aviones. Entonces ellos allá deben tener un comité técnico, un comité especializado para hacer ese tipo de compras. Los uniformes. Avianca debe comprar, yo no sé, muchísimos uniformes. Entonces debe tener un comité y únicamente ellos autorizan, únicamente ellos compran. Muy bien. Se preocupará siempre obtener las mejores condiciones en cuanto a la calidad, precios, plazos de entrega, formas de pago, etc. Otra vez, Michelle, por favor. Se procurará siempre obtener las mejores condiciones en cuanto a la calidad, precios, plazos de entrega, formas de pago, etc. Muy bien, cariño, gracias. Esa no debiera ser una política, eso es de suyo, ¿cierto? Nadie va a comprar lo más peor, lo más caro, no. Pero pues eso está, digamos, en la parte de los objetivos de las compras. Muy bien. Tener previsión del presupuesto necesario para llevar a cabo las compras, así como no pasarse en el presupuesto anual que se haya acordado. Según el tipo de empresa, a veces en la definición de política de compras se establece que el equipamiento y materiales deben tener una determinada homogeneidad de manera que facilite su, ay, profe, no veo más. Su utilización por los trabajadores. Ah, ok, es que como me parece acá abajito la línea donde activo el micrófono, entonces no me deja ver más. Vale, cariño, gracias. Bueno, sí, Entonces, de manera que se facilite su utilización por los trabajadores. La homogeneidad o la estandarización o demás, ¿cierto? Una política de empresa puede ser, por ejemplo, homogeneidad, son los uniformes, ¿cierto? Todos igualiticos. Homogeneidad puede ser, por ejemplo, que Transmilenio, que decida, por ejemplo, que últimamente todos sus vehículos van a ser eléctricos. Eso es homogeneidad, ¿cierto? Que una empresa de transportes diga, únicamente vamos a utilizar, a comprar determinada marca de vehículos. Homogeneidad, ¿cierto? Muy bien, eso, algunos ejemplos de políticas de compras. ¿Qué estamos viendo ahí, perdón? ¿Una página blanca o nada? Sí, señor. Una página blanca. Ahora ahí? sí, objetivos. Objetivos. Listo. Gracias. Veamos los objetivos. Sigamos, Michelle, si eres tan amable. Profe, qué pena que Señor. tuve problemas con el internet. Ah, juemacha. Y estoy tratando de poner la cámara, pero no sé por qué no me deja. No sé si el profe tiene ahí como deshabilitado, no sé. No. ¿Deshabilitado? No todos estamos en cámara. Ahí se Ahí muestra tienes. y al rato me la quita. Pero no sé, ahí ya como que ya se arregló. Gracias. Ahí te estoy viendo, te estamos viendo, sí. Listo, adelante, Michelle. Objetivos. Primero, flujo constante de materiales e insumos. ¿Qué significa eso, cariño? Pues digamos que como el material de trabajo, como la herramienta. ¿Pero qué? Pues lo que yo entiendo, profe. Era lo que les estaba diciendo hace unos minutos. No es solamente cuando dices tu flujo constante de materiales. ¿Qué comprendes ahí, Michelle? Flujo constante de materiales. Pues que todos los días tiene que haber un flujo, o sea, una constancia. Exacto. Significa que tú las compras, como decíamos, tal vez no es solamente comprar la primera vez y la segunda vez, porque eso es lo de menos. Lo importante es garantizar que siempre haya el suministro, ¿verdad? Que durante los 30 días tú mantengas la planta
funcionando perfectamente, ¿cierto? La función de compras fallará en el momento en que la planta se le pare porque faltó un insumo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, Michelle, el flujo constante de materiales, que tú debes garantizar mediante el proceso de compras que nunca te va a faltar un botón, que nunca te va a faltar cualquier parte, cualquier insumo, ¿verdad? Sí, señor. 2. 2. Gestión de inventario al mínimo nivel. ¿Y entonces ahí qué es? Ahí, pues, de llevar un inventario, digamos, como de todos los días del insumo de los materiales. Pero debes garantizar, mira lo que dijiste en el primero, debes garantizar el flujo de los materiales, o sea, que nunca falte, ¿cierto? Sí. Pero aquí fuera de eso tienes que ver que no es que tienes que tener cantidades para poder garantizar el flujo, sino que tienes que garantizar el flujo, pero teniendo el Tener mínimo, un inventario. exacto, el mínimo de inventarios, ¿verdad? Para que O los sea, que ni costos, me sobre ni me falte. exactamente. Muy seguramente, y volviendo aquí al concepto del just in time, vas a tener seguramente, o sea, comprarás únicamente, el just in time se fundamenta en que tú compras lo necesario para lo que te pidieron. Quiero decir, si te piden 100, tú compras para 100. De pronto compras para 101 por si de pronto se te daña alguno, ¿cierto? Pero si te piden 100, tú compras para 100. Entonces, la gestión del inventario en el mínimo nivel tiene que ver con eso, en que tú, como compradora, garantizas que hay suministro, pero que no tienes los inventarios inflados, ¿cierto? Sí. Muy bien. 3. 3. Mejoramiento de la calidad bajo un sistema de gestión determinado. Bien. Pues es como, o sea, digamos que así como, digamos, lo decíamos en el 2 que hay que llevar un inventario, también digamos que mirar la calidad, pues para que no sea como un precio ni tan alto ni tan bajo, sino sobre, o sea, sobre el nivel, por decirlo así. Correcto. Adicionalmente, Michelle, recuerda que la semana pasada hablamos en algún momento de las fichas técnicas, ¿cierto? Sí. Entonces, recordemos que esas fichas técnicas, la información que tienen allí es del tipo de material, de las características del material y demás, ¿cierto? Que debe tener. Entonces tú acá lo que debes hacer es que garantizas, fíjate, en el primero, garantizas que debe haber siempre. En el segundo, garantizas que vas a tener un mínimo de inventario. Y ahora vas a garantizar que el material que tienes es el de mejor calidad, o sea, el de mejor no, el que se ajuste a los requisitos con los que tú negociaste, ¿cierto? Cuando tú te sentaste con el comprador, con el proveedor, perdón, el vendedor, tú exigiste unos requisitos. Necesito mi material con estas características A, B, C, D y E, ¿cierto? Entonces, acá lo que está pasando es que tú debes tener un sistema que te permita verificar que el material que recibes cumple con los requisitos A, B, C, D y E, ¿cierto? Muy bien. Sí, señor. Vamos pues. 4. Localización y mejora en la selección de los proveedores. Pues digamos que primero pues mirar dónde voy a comprar el material que sea de buena calidad y pues que me lo den también a un buen precio, o sea, un buen proveedor. Acá también, Michelle y todos, se trata de la mejora continua. Tú tienes, ahorita que veamos la organización de las compras, vamos a ver un cargo que se llama el desarrollador de proveedores. Por eso les decía, por eso les he dicho que yo particularmente pienso que la logística viene desde antes, ¿cierto? Porque tú, ¿qué debes hacer como compradora, Michelle? Tú debes estar permanentemente renovando o sea, estás evaluando tus proveedores y en la medida que haya proveedores que no te cumplen con los requisitos, que te están de pronto incumpliendo, que te están de pronto aumentando precios, pues tú dices, no, yo estos proveedores no los quiero y entonces entras en un proceso de renovación, ¿cierto? De selección, de mejorar. Entonces es como a eso que se refiere acá. Y de la ubicación, están en tu ciudad, están en tu país, están por fuera, están como.
¿vale? Ok. Quinto, estandarización de los insumos. Ujú. Pues es como de lo que, del material que llegue a tenerlo en un buen sitio, pues lo que entiendo de estandarización, profe. La verdad no tengo Cuando, muy claro. ok, Michelle, cuando te hablan de estandarización, Michelle y todos, cuando te hablan de estandarización, significa de tener como todo igual, ¿cierto? Entonces, cuando estandarizamos insumos, es porque tú tienes unos requisitos que cualquiera puede cumplir, requisitos estándar, iguales, parecidos, ¿cierto? De eso se trata cuando estandarizas. Tú, por ejemplo, cuando colocas uniformes a las personas, ahorita hablamos de homogeneidad, aquí nos cabe el concepto también de estandarización. Vamos a estandarizar los uniformes. Vamos a estandarizar las tareas, ¿cierto? Entonces todo el mundo hace lo mismo, ¿sí? Cuando te hablan de estandarización es de como de poner a todos en las mismas condiciones, ¿vale? Ok. Vale. Sexto, optimización constante de los costos de adquisición. Los costos de adquisición. Cuando hablemos de los costos de la logística, ¿cierto? En algún momento vamos a hablar de los costos de la logística. Entonces, los costos de la logística están constituidos por varios costos. Uno es el costo de la adquisición, el costo de la compra. Otro es el costo administrativo. Otro es el costo de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de optimizar el costo de la compra. Cuando tú estandarizas, cuando tú tienes unos proveedores seleccionados y de tu confianza, entonces se te disminuyen los costos de adquisición. ¿Por qué? Porque el proceso de la compra se te agiliza, se te mejora, ¿cierto? Entonces, en cambio de demorarte, por ejemplo, media hora en tramitar un pedido, resulta que ahora lo tramitas en 20 minutos o en 15 minutos, ¿sí? Entonces, ahí estás optimizando los costos de adquisición, ¿correcto? Ok. Séptimo, mejoramiento de la posición competitiva de la empresa. Ujú. Pues ¿Qué? es como, digamos que así mismo como tenemos material bueno, de buena calidad, podamos competir con otras empresas. O sea, que tengamos una buena posición para poder competir con otras. Correcto. En la medida que tú vas cumpliendo todos estos objetivos anteriores, entonces te va convirtiendo en una empresa más competitiva, porque tiene menos costos, porque tienes un producto de mejor calidad, porque tienes procesos más ágiles, ¿verdad? Entonces te vas convirtiendo en una empresa mucho más competitiva. O Ok. sea, qué es ser uno competitivo? Ir más adelante de otra persona o, pues, digamos, dar un mejor producto que otra empresa. Exacto. Aquí, Agregarle digamos, valor a cada uno de los productos. correcto, en el contexto de la empresa, ¿cierto? Entonces, ofrecer mejores oportunidades que tu competencia. Mejor producto, mejor servicio, mejor tiempo de entrega, mejor costo, mejor precio, ¿cierto? Eso es ser uno competitivo. Muy bien, 8. 8. Estrechamiento interdepartamental y otras áreas funcionales. Áreas funcionales. Entonces ya tenemos claro que es un área funcional, ¿no? Aquí lo que significa esto es el hecho de que compras, interactúe, ahora lo veremos en una diapositiva más adelante. Aquí de lo que se trata es de estrechar los lazos de interacción, ¿cierto? De interrelación con con las otras áreas funcionales. Nosotros somos el área funcional de compras, entonces vamos a trabajar mejor con el área funcional de producción, con el área funcional de calidad, etcétera. ¿Correcto? Áreas funcionales. Y finalmente, 9. Disminución de los costos administrativos. disminución de los costos administrativos. Entonces ya tenemos, gracias Michelle, entonces ya tenemos dentro del costo de la logística, tenemos identificados dos costos.
el costo de la adquisición, el costo de la compra y el costo administrativo, ¿verdad? Vamos mejorando. Estos eran objetivos de las compras. Hay muchos más objetivos, pues, por supuesto, ¿cierto? Pero digamos que aquí hemos hecho una relación de 9 objetivos importantísimos. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Preguntas, inquietudes, dudas, etcétera. No, señor, profe. Estamos perfectos. Ay, María Purísima. Muy bien. Señora Janet, ¿qué dices? La continuación de lo que acaba de decir, que cuando decía así, mi abuelita decía sin pecado concebido, María Santísima. Muy bien. Compras en la organización. Compras en la organización. ¿Cómo se ve compras en un organigrama? ¿Verdad? ¿Cómo se ve compras? Depende de su ubicación en la organización. Entonces diremos, tenemos un departamento de compras estratégico o sencillamente hay un comprador ¿cierto? Depende de su ubicación en el organigrama. Entonces veamos, un organigrama genérico de cualquier empresa. Hay una dirección general, hay unos palitos, entonces tenemos el área funcional de producción, el área funcional comercial, el área funcional administrativa y el área funcional de compras. Entonces esta empresa solo tiene esas 4 áreas funcionales. ¿Qué vemos en principio? Pues vemos que en esta empresa la dirección de compras o el departamento de compras está a nivel de todos los otros departamentos. Quiere decir, desde mi punto de vista, que tiene una buena, digamos, una buena concepción, una buena ubicación desde el punto de vista de la jerarquía, ¿cierto? Porque está a nivel de todas las direcciones. Entonces dice uno, bueno, aquí es muy importante el departamento de compras, ¿cierto? Lo tenemos bien rankeado. Ahora veamos cómo podríamos nosotros integrar ese departamento de compras, ¿cierto? ¿Qué le pondríamos? Entonces decíamos, inicialmente podemos tener un desarrollador de proveedores. Ese desarrollador de proveedores nos ayudará ¿a qué? Mayra. El desarrollador de proveedores. Pues a ubicar los mejores precios, los que de pronto estén mejor en el mercado, los que le puedan de pronto dar mejores opciones a la empresa o mejores productos. Exacto. Entonces, aquí estamos hablando de una persona que no es un comprador, no es comprador. Sencillamente está haciendo el trabajo que veíamos Michelle en el objetivo 6 o 7 de desarrollar y seleccionar proveedores, ¿cierto? Entonces, este personaje lo único que está haciendo es contactando, buscando, averiguando, indagando nuevos proveedores, nuevos materiales que puedan resultar benéficos para la compañía, ¿cierto? Únicamente está en eso. Él no va a comprar, él no va a hacer nada por el estilo, sino únicamente haciendo todo el desarrollador también significa, por ejemplo, buscar la manera de capacitar proveedores. Hay empresas que capacitan a sus proveedores, ¿cierto? Cuando yo soy una empresa certificada y tengo cierto tamaño, me atrevo a capacitar a mis proveedores. ¿Para qué? Para facilitar la relación, para facilitar el intercambio de mercancías, de dineros, de reclamos, de las famosas PQRS, etcétera, ¿cierto? Entonces, este personaje, parte de desarrollar un proveedor es también brindarle capacitación. Tenemos un ingeniero de abastecimiento. ¿Qué hace ese ingeniero, Julián? ¿Qué hace el ingeniero? Perdón, profe.
¿Qué hace el ingeniero de abastecimiento? El ingeniero de abastecimiento se encarga de que no falten, digamos, las materias primas en la producción. Exacto, ¿cierto? Decíamos en el objetivo número 1, Michelle, que garantizar el flujo de materiales. Entonces, este ingeniero debe estar permanentemente atento a todo lo que signifique los stocks, pues, como dices tú, Julián, que hay permanentemente abastecimiento, que no está faltando ningún producto, ninguna materia prima, ¿cierto? Muy bien. Pero podemos tener control de inventarios. ¿Qué haría esa persona, Patricia? Control de inventarios. Profe, la compañera me dice que ya se está tratando de conectar, que le está molestando el internet. Ah, caray. Entonces, Marcela, que te veo por aquí. Marcela. No. Yure. No, por Dios. Sí, señor. ¿Qué haría? Sí, señor. Gracias. Señor. Gracias, cariño. ¿Qué haría esta persona de control de inventarios? Bueno, pues verificaría como tal lo que el profe estaba diciendo hace un rato, pues el tema de la rotación de los productos. Pues primero eso, segundo, ¿qué más haría? A ver, tener como, se me fue la palabra, como un... Si tienes que... bueno, no sé si sería como como un formato, más bien como un sistema, más bien sería la palabra, como un sistema para hacer la verificación de también, o sea, de no tener más, sino tener lo justo, o sea, ni que me falte ni que me sobre. Correcto. Control de inventarios, verificando los stocks, verificando que todos los insumos tengan sus cantidades necesarias, atendiendo al objetivo número 2, que era tener el inventario mínimo necesario, ¿verdad? Eso tendría esa persona que hacer. Muy bien. Pero también tendremos una persona haciendo... Y estar al día. Señora. Porque pues, y manteniendo también los stock con disponibilidad, porque pues también es una falla grande de pronto que se requiera de algún producto, de algo y pues que no se tenga. Ok, correcto. Pero tendremos también una persona en aseguramiento de la calidad. Arley, ¿qué haría esa persona? Arley. Sí, profe, espera, ya estoy pensando. Aseguramiento de la calidad, aseguramiento de la calidad. Pues no sé, de pronto como las empresas hacen el control de calidad guiándose por las normas ISO, ¿no? De pronto pues tenerlas en cuenta y que todo se cumpla acorde a esas normas. Entonces, visto de una manera más específica, velando porque los productos que nos llegan cumplan con los requisitos, ¿cierto? Cuando tú hablas de ISO 9000, estamos hablando de requisitos. Entonces, estaría muy pendiente de verificar que las materias primas que nos llegan cumplen con los requisitos exigidos. Muy bien. Gracias, Arley. Tendremos una persona encargada de almacenes y bodegas. ¿Eso qué significaría, Michael? Profe, pues la persona debe determinar las áreas donde se van a guardar los productos y donde se van a almacenar. Y hacer como toda la gestión de almacenamiento, ¿verdad? Sí, profe, sí, señor. Mantener, o sea, ¿qué hace un jefe de bodega? ¿Qué debe hacer? Verificar que
todos los productos estén en buen estado y estén organizados de la manera adecuada. Correcto, correcto. Verificar que estén en su sitio, verificar que las zonas estén despejadas, verificar que los equipos estén funcionando, ¿cierto? Verificar que las condiciones físicas se encuentren bien, de iluminación, de aireación, todo ese tema, ¿cierto? Entonces, esas personas están pendientes de las bodegas, de los almacenes desde el punto de vista de su operación, ¿correcto? De su operación. Sí, Gracias. Muy bien. Y finalmente tendremos los compradores. Sebastián Morales, ¿qué hacen los compradores? Profe, pues no sé, se encargarían de la gestión para pues, las compras, de asegurar que los servicios o el inventario necesario para la operación se den. Correcto. Entonces, digamos que son los negociadores, visto desde otra perspectiva, ¿verdad? Si nos vamos para el éxito, para Falabella, para cualquiera de ellos tienen un comprador para cada para cada familia, digamos, de productos, ¿cierto? Entonces tendrán un comprador para lácteos, un comprador para jugos, bebidas en general, tendrán un comprador para granos, ¿cierto? Cada uno cumpliendo con unas políticas, con unos propósitos, con unos objetivos. ¿Profe, un comprador o un proveedor? Comprador. Aquí estamos hablando de la estructura, es que estamos hablando aquí de la estructura de tu departamento de compras, ¿sí? Sí, señor, pero Entonces, como dices que hay como uno como para cada tipo de producto, claro, o sea, generalmente en las empresas siempre hay uno o dos personas que se encargan, por lo general, pues dependiendo de la organización, ¿no? claro. Entonces, digamos, tú eres el gerente de Avianca, otra vez Avianca. Entonces, tú seguramente vas a tener unas personas encargadas para comprar repuestos y se dedican exclusivamente a eso. Pero vas a tener otros compradores para comprar todo lo de papelería, otro para comprar todo lo de uniformes, otro para comprar repuestos, etcétera, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero de compradores especializados, ¿verdad? Es lo que tú seguramente organizarías en tu departamento de compras. Bueno, muy bien. Entonces, eso es más o menos como se ve el departamento de compras en una organización, en una empresa. Hoy día, logística y compras ya se encuentran a nivel de vicepresidencias, ¿cierto? Quiere decir que están en el nivel estratégico. Quiere decir que la logística y las compras forman parte fundamental de la estrategia de la compañía. Imagínense una empresa que compre. Bueno, tal vez la semana pasada hablábamos un momentico de la estructura de costos, ¿cierto? Si yo tengo que mis materiales, mis materias primas y demás representan entre el 50 y el 70, 75% del costo de mi producto, eso amerita que tenga un departamento de compras robusto, ¿cierto? ¿Para qué? Para que me consiga buenos precios, para que me consiga descuentos, para que me consiga entregas rápidas, para que me consiga buenos materiales, etcétera, ¿verdad? Compras es fundamental, es fundamental. Muy bien. Sigamos. Acá lo que vamos a ver es, digamos, la interacción de compras en la compañía, ¿cierto? Hemos dicho, por allá había un objetivo como el 7 o el 8, Michelle, si te acuerdas, como el 7 o el 8, que hablaba de la interacción, de la interrelación con las otras áreas funcionales. Entonces acá tenemos un departamento de compras, ¿cierto? Si ustedes lo observan en la parte superior, cómo se relaciona con las otras áreas. Aquí tiene una relación con la administración,
con producción, etcétera, ¿verdad? Aquí le faltaría, por ejemplo, la relación con el financiero para el tema de pagar, aquí está, de pagar las cuentas, ¿cierto? De pagar las facturas. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista de lo que hablábamos la semana pasada, del enfoque sistémico, ¿cierto? ¿Cómo se relaciona y con quién se relaciona cada departamento? En este caso del departamento de compras, ¿con quién se relacionaría? Hablando del sistema empresarial. Janet, ¿con qué departamentos y qué tipo de relación tendría? Pues con la mayoría de departamentos, yo creo, profe, porque lo que usted dice aquí en este que nos está presentando, compras necesita la parte financiera para financiar y comprar los productos. La gestión documental, ¿qué documentos hay que gestionar para comprar los productos? En la parte de departamento de producción, ¿qué productos hay que comprar para hacer el producto? ¿Cuáles son las materias primas? ¿Cuáles son los insumos? Sí. No sé qué más decir. Fácil. O sea, todos se interactúan. Claro. La compra se está interactuando con todo. Hasta con recursos humanos, porque ellos son los que proveen el recurso humano para el departamento. Esa parte de la interrelación en general de todos los departamentos es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Recuerden que ustedes son técnicos en auxiliares administrativos, ¿cierto? Y ustedes, digamos, el departamento administrativo es el departamento que más debe saber de este tema, ¿cierto? De cómo se relacionan las diferentes áreas funcionales. Compras. ¿Cómo se relaciona con diseño? Uno dice, pero compras, ¿qué tiene que ver con diseño? No, eso es de los quietos. No, pues resulta que no, ¿cierto? Tiene que relacionarse con diseño porque es que resulta que diseño es la que está desarrollando productos nuevos. Y en la medida que desarrolle productos nuevos, significa que va a necesitar de pronto materiales nuevos, diferentes, ¿cierto? Entonces hay que tener una relación muy cercana para poderle decir a nuestro comprador o a nuestro desarrollador de proveedores, venga, tenga en cuenta las siguientes condiciones que debe tener ahora los materiales, ¿cierto? Porque en diseño, mire, están desarrollando tal producto que ofrece tal cosa y entonces los materiales pues obviamente tienen que ajustarse a eso, ¿cierto? Entonces hay una relación directa allí muy importante, ¿verdad? Uno dice, ¿y compras como para qué para qué? ¿Qué tiene que ver con comercial? Mucho, ¿cierto? Como que, por ejemplo, Janet. La parte comercial, pues, la parte con los productos, con los insumos, con el personal. Con comercial, pero sobre todo, ¿qué? Con la compra, con las ventas y con las compras. La demanda, ¿cierto? Compras necesitan saber. Exacto. Compras dentro de su proceso de planeación. Decíamos al empezar hoy la clase, se necesita saber qué hay que comprar, cuánto hay que comprar, ¿cierto? Entonces, para yo saber cuánto debo comprar, pues obviamente necesito que comercial me dé ese dato. ¿Cuánto esperan vender o cuánto tienen vendido, ¿cierto? Y en esa medida, entonces yo compro lo que ustedes necesiten. Entonces, fíjense cómo se van dando las relaciones entre los diferentes departamentos, que uno inicialmente, es decir, hace 40 años eso no pasaba. Hace 40 años cada departamento hacía lo suyo y usted mire a ver cómo sale adelante, ¿cierto? La guerra era tenaz,
entre departamentos y había mucho celo y poco de cooperación. Eso ha hecho que, digamos que todo este desarrollo de las nuevas herramientas administrativas o teorías administrativas, ¿cierto? Haga que haya una interrelación mayor, que haya una mayor dinámica al interior o en el ambiente interno que llamamos nosotros, que llamábamos la semana pasada, ¿cierto? Hay siempre relaciones. ¿Qué con talento humano? ¿Qué tiene que ver compras con talento humano? Ah, claro, es que necesito 3 compradores que cumplan con determinado perfil. Entonces, talento humano me consigue esas 3 personas, ¿cierto? Con esas características. Muy bien, tenemos las 7:50. Una pregunta. En esa parte sería entonces que para interactuar todo, como antes no, cada uno tenía por su lado, como dice el profesor, hoy en día las empresas se desarrollan un presupuesto para establecer qué es lo que necesita cada departamento para hacer las compras, las ventas y eso. Claro. Presupuestos anuales. Claro. Hoy día ese tema de los presupuestos ha venido cada vez toma mayor relevancia, ¿cierto? En la medida que decíamos hace rato, decía yo, que las compras era porque, o sea, apareció un departamento de compras porque resultó que todos los gerentes compraban. Y entonces, pues sí, cada uno compraba lo que en su leal saber y entender necesitaba. Pero lo veía él, no lo veían todos. Fácil, ustedes creo que les pasa de pronto a algunos en su oficina. Estamos en el departamento de compras y de pronto hay una persona que no tiene un computador. Pero nos asomamos allí al administrativo y ahí hay 2 computadores desocupados. ¿Y qué hacemos? Hacer la solicitud. ¿Cierto? Y ya. Entonces, en la medida que las teorías administrativas han venido evolucionando, entonces obviamente se ha logrado, digamos, un mayor compromiso, una mayor compenetración de todas las áreas. Eso de alguna manera la ISO 9000 ha venido desarrollándose y ha venido, digamos, fortaleciendo esos procesos de integración. Por eso un sistema integral de gestión, ¿cierto? Porque integra todos los recursos, todos los departamentos, todas las áreas funcionales de la compañía. Gracias, Janet. ¿Quién hace una conclusión final? Alexander. Bueno, pues que es muy importante pues esta área, digamos, para la integración de toda la empresa y la retroalimentación de ella. Digamos, si un área necesita un producto o algo y digamos otra área ya lo tuvo o algo, pues esta le puede dar asesoría del producto que necesite. Pues, ¿qué más? Pues los objetivos siempre son importantes tenerlos y fijarlos en cada organización. Pues así, por más que sea pequeña o grande la empresa. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene un comentario final para irnos? Profe, que para toda empresa se necesitan unas políticas, unos objetivos y un control. Muy bien. Las políticas, fundamental. Uno puede pensar que no, eso las políticas, eso es carreta. No, eso no es carreta, eso es muy importante para la organización, porque son líneas de conducta, líneas de comportamiento, ¿verdad? Entonces, son muy, muy importantes y en todas las áreas. Y entre más políticas tengas, mejor, ¿cierto? Porque más fácil se hace la gestión empresarial. Más fácil, más expedita, más simple, realmente. Bueno,
Muy bien, chicos. Entonces, Hola, profe. hola Liliana. Te voy a cerrar porque estamos terminando clase. Entonces ya Listo. ahorita nos vemos. Listo. Chao, chao. Muy bien, chicos. Entonces, mañana continuamos con el tema. Como les digo, prepárense para el jueves, diría yo. Primero para el viernes el parcial y segundo para el jueves, a ver si hacemos el ejercicio. Preparen, digamos, productos, servicios para establecer mesas de negociación, que es como lo que pretendemos hacer, ¿cierto? En ese ejercicio. Que haya unos compradores, que haya unos vendedores y pues que haya como unos mecanismos aquí de negociación para ver qué tan hábiles resultamos nosotros en ese tema, ¿vale? Gracias, profe. Listo, profe. Hasta mañana. Listo, Profe, muchísimas gracias. Bueno, Pase buenas chicos, noches. muchas Gracias, gracias. profe, que Una tenga feliz buena noche. noche. Gracias, gracias. Que descansen. Chao, chao. Gracias, profe. Bendiciones. Amén. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. profe. Chao. Gracias, profe. Buenas noches, Patricia.